amor de Dios, ¿sí? Yo quisiera llevarlo a su Biblia en Juan 3. Apuntando por allá el aire. Juan 3. ¿Ya todos están ahí? Vamos a darle lectura. Esta es la parte maravillosa en la escritura. ¿Juan 3 qué? Juan 3. Vamos a leer desde. Ahorita le digo que sí. Del 16, vamos a leer hasta el 21, por favor. Voy a comenzar yo y ustedes leen el siguiente versículo hasta que terminemos. Y la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esta prédica va a girar en torno al amor, ¿sí? Primeramente nos habla del amor de Dios, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿sí? Y vamos a tocar tres partes del amor, porque el Padre envió al Hijo y luego el Hijo nos ha dado a conocer tres formas de amar, ¿sí? La primera, que la vamos a ver, dice que amarás a Dios por sobre todas las cosas, es el mandamiento más importante. Luego dice que ames a tu prójimo, pero luego en su predicación, en el Sermón del Monte, él dice que también debemos amar a nuestros enemigos, ¿sí? Pero hoy vamos a iniciar por esta parte del amor de Dios y lo que dice aquí. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos hablando del amor de Dios, ¿sí? En hebreo, amor es ajabe, ¿sí? Y esto conlleva varias cosas, ¿sí? Esta palabra de ajabe, que debería de traducirse como yo doy, ¿sí? Y que su acción de esta palabra de amor, ¿sí? Lo que nos llevaría a la acción es proveer, proteger y dar, ¿sí? Entonces tenemos esta parte, yo doy, y como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y unigénito quiere decir el único hijo, ¿sí? Unigénito quiere decir el único hijo que tenía. Yo quiero decir a los hermanos que van a colaborar en leer las citas, que cuando lean se acerquen al micrófono. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 22:2. Se van tornando a ver quién empieza a leer primero. Y adelante, por favor, hermanos. Y esta parte en la escritura, ¿cuántos conocen esta parte en la escritura? Y de hecho hay una película ahorita en el cine, ¿sí? Que se llama Tu único hijo. Yo les sugeriría que la fueran a ver, que colaboráramos también como con este ministerio, ¿sí? Porque en el cine pues hay películas, pero que nos hablan del pecado, y esta película nos habla de un sacrificio que iba a hacer alguien que se llamaba Abraham, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios dice: y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Amén. Fíjate lo que dice la palabra.
toma a tu único hijo, que dice que Isaac, a quien amas. a quien amas, y es tu único hijo. Es lo que quiere decir en Juan, que es el único hijo. No tenía a otro hijo Dios como para poder superar ese dolor, ¿sí? Ahora esta parte de la escritura, para los que hemos leído en Génesis, ¿de qué nos habla? ¿Sí? Porque de pronto los detractores de la Biblia dicen que ¿cómo es posible que Dios pidiera a Abraham, a su hijo en sacrificio, a su hijo Isaac, al único hijo? ¿Sí? Pero esta parte de la escritura es para que tú y yo lo entendamos, para que entendamos el concepto de Dios. Lo que nos lleva a la palabra es a entender que Isaac es una sombra y figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y por tanto dice, Ajaba, la palabra dice, yo doy, ¿sí? Y es proveer también, proteger y dar, ¿sí? Entonces, el Padre le dice a Abraham, dame a tu único hijo, ¿sí? Dame una muestra de amor, por así decirlo. Y yo quisiera que entendiéramos esta parte. No es que Dios sea un Dios injusto, no es que Dios sea un Dios que juegue, sino esta parte en la escritura, una de las enseñanzas que nos trae, es para que tú y yo entendamos el gran amor de Dios. Porque si a nosotros se nos muere un padre, nos llaman huérfanos, ¿cierto? Si se nos muere la pareja, nos llaman viudos o viudas. Pero dime si hay un nombre que se le dé para aquel que ha perdido un hijo. No hay un nombre, ¿sí? Porque se puede decir que es antinatural, ¿sí? Se podría decir que es algo que no debería de existir, ¿sí? Que los hijos mueran antes que los padres. Desgraciadamente sucede. Pero aquí la palabra es, dame una muestra de ajabe, de amor, ¿sí? Ponte en acción y le dice, llévalo, yo te diré dónde, ¿sí? Y esta parte de la escritura, ¿para qué está? Para que lo entendamos, ¿sí? Porque yo alcanzo a entender, no me ha pasado, pero he podido ver de cerca el dolor de las personas que han perdido a sus padres, a sus hermanos, a sus parejas, y veo que con el tiempo lo superan. Pero he visto padres y madres perder a sus hijos, y es algo que muy difícilmente supera. Porque se muere el padre y de pronto si vemos que está transitando por una enfermedad, esto nos ayuda a que si está transitando por una enfermedad, pues es como un aviso, ¿no? De que algo va a pasar. Y entonces en tu corazón llega algo de consuelo, ¿sí? Igual con tu pareja, tal vez se vaya, pero en algunos casos, bueno, algunos rehacen su vida. Pueden como volver a cubrir esa etapa, esa parte de su vida que ha quedado rota, ¿no? Con otra persona, pero no se puede reemplazar a un hijo, sobre todo porque la palabra dice único, el único hijo. No hay otro que consuele, no había otro que consolara a Abraham. Y esta parte en la escritura, cuando nos ha tocado leerla, esta es una de las enseñanzas que nos da, para que tú y yo, como seres humanos, entendamos esa parte, lo que el Padre te está dando a ti y a mí, ¿sí? Porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que te da a su único hijo. La muestra de amor más grande de Dios es que te da a su unigénito. Y como te digo, esto es para que tú y yo lo entendamos, ¿sí? Tú teniendo hijos, darías a tu hijo. Seguramente podrás decir que sí, seguramente podrás decir que no. No lo sé. Pero te aseguro que sería una decisión muy difícil de tomar. Y aún más si te dijeran, ¿sabes? Vamos a elegir la vida de tu papá o de tu mamá, o la vida de tu pareja, o la vida de tu hijo, de tu único hijo. Estoy seguro que no dirías que tu hijo, ¿sí? Si fuera una elección. Pero sin embargo, en esta parte de Ajaba, de yo doy, que la palabra también dice que es para proveer, proteger y dar. Entonces el Señor te da a su Hijo en amor para proveerte, protegerte y darte, como lo vamos a ir viendo, ¿sí? En otras palabras, vamos a tratar de desglosar esta parte de Juan 3:16, ¿sí? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. De
tal manera amó Dios al mundo, le ha dado su Hijo único, unigénito, eso es lo que significa. Yo creo que he sido claro con lo que les he comentado. ¿Para qué lo da? ¿Para qué ha dado esta muestra de amor? ¿Sí? Esta muestra de amor que, como te digo, la palabra ajaba en hebreo de amor es yo doy. Y te hablo que una de las acciones de esta palabra del amor es proveer, proteger y dar. Es un deseo también de estar en la presencia del ser amado. Es decir, el Señor al dar a su Hijo en sacrificio, es el deseo de querer establecer una relación contigo, una relación que había sido rota, que se había perdido en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó por primera vez, y que se abre una brecha por el pecado, una pared de división que nos separa de Dios, ¿sí? Y que al estar separado de Dios, que al estar en pecado, hemos sido consumidos por el pecado. Déjenme decirle a los que nos visitan el día de hoy, sean bienvenidos a la casa del alfarero, a la casa de Dios, a la casa donde han llegado, no sé cómo vengan el día de hoy, pero donde llegamos nosotros, los que estamos aquí el día de hoy, separados por el pecado de Dios. Y como llegamos separados por el pecado, llegamos apaleados por el pecado, humillados por el pecado, avergonzados por el pecado, ¿sí? Porque veníamos de una división, ¿sí? Veníamos de solo conocer el amor del mundo, y el mundo te da traición, el mundo te da engaño, el mundo te da resentimiento, ¿sí? Y veníamos de ese tipo de amor, y no conocíamos el amor de Dios, no teníamos el conocimiento de este puente, de este deseo de Dios, de estar en nuestro corazón, de estar en nuestras vidas para restaurar lo que el enemigo rompió desde niños, ¿sí? Esa pared de pecado que estaba ahí, así llegamos. Y seas bienvenido aquí. Quiero decirte que te encuentras entre iguales a ti, que han llegado con el corazón roto, que muchos llegamos como un artículo descompuesto, ¿sí? Como un artículo que no servía. Pero el amor de Dios hizo esto. Amén. ¿Sabes? Te doy a mi único Hijo, para que si tú crees, no te pierdas y tengas vida eterna. Y en lo que llegas y alcanzas esa vida eterna, en este mundo yo voy a estar contigo, ¿sí? Porque te dejo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que Él te convenza. La palabra de Dios dice en Juan 14, que el Espíritu Santo es consolador. En Juan 16 dice que Él nos convence del pecado. Y también la palabra dice en Juan 14 que el Espíritu Santo nos consuela y que ya no somos huérfanos, ¿sí? Muchas veces llegamos con ese problema de desamor desde nuestros hogares. Porque si algo le ha funcionado al enemigo es romper las familias para después de ahí atacar a los hijos. Pero ¿sabes? El Señor ha dado a su único Hijo para que tú y yo nos perdamos y tengamos vida eterna. Esa es la palabra Java en hebreo es yo doy, y la acción de esta palabra, es decir, lo que nos llevaría a la acción es proveer, proteger y dar. Es el deseo de estar en la presencia del ser amado. Entonces Dios tiende un puente a través de Jesucristo para que tú puedas tener ese acceso a la presencia de Dios, para que tú puedas tener ese acceso al amor verdadero, al amor de Dios que no falla, que no traiciona, que no engaña y que al contrario restaura las vidas de las personas, ¿sí? Dice la palabra, habla de vida eterna, pero ¿sabes? En el transcurso de que llegamos a la muerte o que llegamos a nuestro encuentro con el Señor, Él te va a sustentar aquí. Él va a hacer que tus cargas, tus problemas sean diferentes cuando caminas de la mano de Dios, y Él te va a amar, va a restaurar el corazón roto con el que tú llegas a los pies de Cristo. Por eso yo te decía, seas bienvenido a la casa del alfarero, a la casa donde llegan los seres humanos rotos y descompuestos. Y no tengas duda, aquí habemos personas que salimos del adulterio, que salimos del engaño, que salimos de las drogas, del alcohol, que salimos de la soledad, que salimos de la orfandad, que salimos de caminar en lugares inhóspitos, ¿sí? Donde tal vez creemos que estamos bien, pero no es así, no hay amor ahí. Hemos ido a querer comprar el amor, ¿sí? Tal vez a través de dar nuestro propio cuerpo, tal vez a través de dar nuestro propio dinero en compañía, porque estén ahí tal vez con nosotros,
que estamos en un grupo de gente donde se drogan, donde toman, en una falsa fiesta, pero cuando llega la mañana, estás solo, no hay amigos. Cuando llegan los problemas, no hay amigos. Cuando en realidad necesitas un abrazo, no hay amigos. Cuando en realidad necesitas a esa pareja que te dijo que iba a estar contigo, no hay amigos, no hay amor. El amor falla, ¿sí? Porque esa es condición del ser humano. Y con eso no quiero que tú odies a tu padre, a tu madre, a tu pareja. Lo que yo quiero que tú entiendas es que es la condición de una naturaleza caída. Es la condición de una raza caída, que por estar alejado de Dios. Por eso te hablo de esta separación, esta pared que divide al hombre de Dios. Y cuando el hombre está alejado de Dios, vive así, en soledad. Y es por eso que esta palabra quisiera que penetrara en tu corazón y que empezaras a creer que es por eso que Dios propuso un camino, el de su Hijo Jesucristo, para que tú seas libre, para que tú seas libre de esas ataduras. La palabra de Dios dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿sí? Porque muchas veces hemos puesto nuestro corazón en las manos de papá, en las manos de mamá, en las manos de los hijos, en las manos de los hermanos, en las manos de las parejas, y ellos siempre lo han roto, lo han despreciado, ¿sabes? Pero la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que si tú crees no te pierdas y tengas vida eterna. Amén. Y esta forma de actuar del Señor es para estar en la presencia de Dios. Es decir, sabes, te doy a mi Hijo, conoce al Hijo, para que a través de él tú sepas cuánto te amo. Por eso la introducción era esa, lo difícil que sería para nosotros como seres humanos dar a nuestro Hijo. Y sin embargo el Padre no escatimó a su propio Hijo, dijo: ten. Y sabes, no conforme con eso, ocupó el lugar que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario. Y esta parte también de el único Hijo, ¿sabes? No es que el Señor diera cualquier cosa que tuvieras, ¿no? Sino da una parte de Él mismo, ¿sí? Porque pudo haber mandado a lo mejor a un ángel, a un arcángel, o de todos los seres celestiales, las inteligencias celestiales. Pudo haber mandado a alguien, ¿no? Como te decía, si a ti te dieran a elegir, ¿a quién mandarías a morir? A lo mejor hasta dirías al vecino, ¿no? O a la vecina. O a lo mejor sí mandarías a tu pareja, ¿no? Porque implícitamente a lo mejor ya estás mal, ¿no? Con ella. No, sí, ya. A lo mejor has querido ponerle la almohada, ¿no? Ya, como ronca. Yo por eso mejor ya me cambié de habitación, para ya que no se despierte con mi ronquido. Pero bueno, esa parte, ¿no? Esa parte de ¿a quién darías? Y sin embargo Dios dijo: no, ¿sabes qué? Yo no te voy a mandar a cualquier, te voy a mandar a mi hijo único. ¿Cómo dice ahí, hermana? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su En Hijo Génesis 22, unigénito. en donde veíamos de 22 o 24. Amén, dice, y dijo: tomad ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Tu único hijo a quien amas, ¿sí? Lo único que era parte de Dios, ¿sí? Porque la palabra dice que Dios el Padre, Dios el Hijo son uno solo, ¿sí? Es decir, no mandó ángeles cuando estaba en la cruz. Dice: ¿sabes? Yo puedo pedir una legión de ángeles para que vengan a liberarme, ¿sí? No, el Señor dio lo más valioso que tenía, a su Hijo, lo mejor de lo mejor, ¿sí? A su Hijo, y lo dio por ti y por mí, para que si tú crees, seas libre, seas salvo, que no te pierdas, ¿sí? Bueno. Y dice la palabra: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la parte donde tú lees, ahí vea tu Biblia que dice ahí: para que todo aquel que en él cree no se pierda, él ya está proveyendo, ¿sí? Recuerda, la palabra Java es dar, yo doy, ¿sí? Y una de las acciones de esta palabra es proveer, proteger y dar.
Y tú puedes ver en esta parte, en tu Biblia, donde dice, para todo aquel que en Él cree, el Señor está proveyendo ahí, está dando esa muestra de amor, ¿sí? No se pierda, ¿sí? Y está dando, ¿qué? Protección, protegiendo a la humanidad, protegiendo a su creación, ¿sí? Y dar a Java, para que no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y dice la palabra, a Java yo doy, y aquel que no se pierde, ¿qué obtiene? Queda Dios con el Hijo, salvación, ¿sí? La salvación de tu alma, porque algo sucedió en el huerto del Edén, ¿sí? Cuando le dijo Dios al hombre, mira, no comas de este árbol, ¿sí? Porque el día que comas morirás. La serpiente llega, la palabra dice, era la más astuta de los animales, y empiezan un diálogo, y le dice, mira, no vas a morir, sino que tú vas a ser como Dios, ¿sí? Y la muerte no era la muerte física la importante, sino que el ser humano que vive separado de Dios, vive en muerte, ¿sí? Porque la palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Yo te puedo decir, yo vengo de ese mundo de muerte, yo vengo de ese mundo donde hay cadáveres, ¿sí? Es como un campo de guerra, donde todo, ahora que entiendo esta parte de la escritura, del amor de Dios, de la salvación de Dios, del regalo de Dios, entiendo esa parte, que caminaba yo muerto junto con otros muertos, ¿sí? Porque solo era risa, todo era fingir, el amor era fingido, el amor era condicionado. Si yo me portaba bien, me amaban, si das dinero, te aman, ¿sí? Y todos viven una fantasía de amor que no es real, y el amor verdadero lo tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces así salió el ser humano, separado de la presencia de Dios. Por eso es que el Señor tiende este puente a través del Hijo. ¿Sabes? Ven, te voy a enseñar a amar de verdad, ¿sí? Te voy a dar amor verdadero para ti y para tu vida. Te voy a restaurar, ¿sí? Salmo 27 dice la palabra de Dios, aunque tu padre o tu madre te abandonen, con todo Dios te recogerá, ¿sí? El Señor es grande, el Señor es maravilloso. Amén. Y el Señor nos demuestra de esta manera. Vamos a Isaías 53. Vamos a ir parando, tal vez yo le diga pare, pero quiero que entienda. Ahora, yo creo que ha quedado claro en esta parte que vamos avanzando. No sé si realmente tú estás entendiendo esta parte de la Escritura, ¿sí? Hemos entendido que Dios da a su Hijo, ¿sí? Él nos muestra el amor a través de eso. Y ahora, ¿cómo nos muestra nuestro Señor Jesucristo estas formas de amar que te hablé de tres? Amar a Dios como lo más importante, luego dar amor al prójimo y también dar amor a los enemigos, ¿sí? Y vamos a ver aquí la palabra de Dios. El Hijo empieza a hacer algo también. A Java, recuerda que es yo doy, y la acción que precede a esta palabra es proveer, proteger y dar, ¿sí? Y ve como en Isaías 53, ¿Uno? ¿no? Donde empieza a decir que él no había más hermosura. Sí, en Isaías 53, por favor. Adelante. Quien ha creído a nuestro manifiesto. Desde vamos a leer. Desde el 3, ¿le puedes llevar el micrófono a la Desde hermana? el 3. Para que se aprecie la grabación. Sí, amén. Desde el 2, vamos a leer desde el 2, por 53.2, hermana. La voy a ir deteniendo en algunos de esos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay pereceder en él. No hay parecer en él. Parecer en Ahí. el hermoso. No hay parecer, es decir, ya él no parecía humano por la golpiza que le habían dado en la cruz, ¿sí? ¿Qué sigue diciendo ahí? Ni hermosura. Ni hermosura, ¿sabes? El rostro de nuestro Señor Jesucristo quedó como una masa,
una carne que ya no se veía dónde estaban los ojos, la nariz, porque lo golpearon, ¿sí? Por eso la palabra dice aquí, tu Biblia tal vez ahí diga sufrimientos del siervo de Jehová, o el siervo sufriente en otras traducciones, ¿sí? Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo por ti y por mí en la cruz, por amor, ¿sí? Fue tal la golpiza, hermano, fue tal la humillación que su rostro ya no se le veía. O sea, es decir, yo te puedo ver desde aquí, yo noto que tú eres un ser hermoso, porque tienes tus ojos, tu nariz, puedes respirar, veo que tienes tu cabello, a las que son mujeres, y se ven hermosas y hermosos, ¿sí? Pero el Señor no se ve así en la cruz. Por eso la palabra dice que no había hermosura, no había parecer en Él, ¿sí? Siga leyendo, hermano, por favor. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Siga leyendo. Despreciado y desechado entre los hombres. Amén, ahí. Despreciado, ¿sí? La palabra dice que 3 veces fue, se puede decir, acusado el Señor por lo mismo. Primero fue llevado ante el sumo sacerdote, luego fue llevado ante Pilatos, luego ante Herodes, luego regresado a Pilatos, y en esas 3 veces se burlaron de él. En el templo dice que lo escupían, ¿sí? Que le jalaban su cabello y le decían, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Sí? O sea, una burla, fue sometido al escarnio. La palabra dice que fue desechado entre los hombres, ¿sí? Es decir, él vino a los suyos, ¿sí? Porque hay otra parte de la escritura que dice, a los suyos vino y los suyos lo desecharon, ¿sí? Es decir, no lo contaron dentro de él, no apreciaron nada de él, ¿sí? Se burlaron de él. El mundo no lo contó entre los suyos, no consideró valioso lo que él estaba haciendo, lo que él les había predicado. No lo consideraron digno de amor, ¿sí? No lo consideraron digno de protegerlo, de amarlo, ¿sí? La palabra también dice ahí, que siga leyendo, hermana, por favor. Varón de dolores, experimentando el quebranto, y como que escondimos en él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y como que escondimos de él el rostro, ¿sí? Nos podemos ver todos ahí formados en la vida de Pedro, ¿sí? Cuando lo niega 3 veces, no, yo no lo conozco, ¿no? Y muchas veces así somos. Muchas veces así el cristiano quiere ser y caminar. No, yo no lo conozco, no, yo no soy cristiano, ¿sí? Sobre todo cuando te comienzas a convertir al cristianismo, ¿sí? Y sobre todo cuando también te anuncian el evangelio. A veces llegas a la casa de Dios, te empiezan a anunciar el evangelio, y si por ahí se te ocurre decir que fuiste a la iglesia, y te empiezan a hacer burla, ¿ya te vas a volver cristiano o cristiana? ¿A poco sí crees que ahí vas a estar bien? Y dices, no, nada más fui, porque a ver qué había. Pero escondes el rostro de él. No, yo no voy a estar, yo estoy bien así. Y tráete las otras chelas. No, yo estoy bien así. No, vente, vámonos al otro. No pasa nada. Vamos a seguir fornicando. Vamos a seguir mintiendo. Vamos a seguir robando. No pasa nada. Como que escondimos el rostro de él, ¿sí? Y como lo vamos a ver aquí, ¿sí? Más adelante. Porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que a esta luz que vino, que a este amor que Dios manda para ti y para mí, ¿sí? Y bueno, esta parte de la escritura, en ese tiempo la luz vino al mundo, dice la palabra. En ese tiempo dice que Dios proveyó a la raza humana de un salvoconducto, de el amor de Cristo, ¿sí? Y te hablo, y tú puedes leer en los evangelios que Él fue crucificado por el aparato de justicia romana, ¿sí? Pero ahora tú y yo, teniendo la revelación aquí de la palabra, yo les preguntaría, ¿cómo tratarían a Jesucristo si hoy viniera y quisiera entrar en tu corazón? Con lo poco que hemos oído, ¿sí?
Damos gracias a Dios por la vida de Kay. ¿Sí te llamas Kay? Sí. Ah, ok. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque Dios está aquí visitando? Amén. Bienvenida. Bienvenida, Kay. Seas bienvenida a la casa de Dios. No sabemos cómo vengas, si has venido por curiosidad, porque tengas un problema, ¿sí? Pero sabes, la palabra hoy nos está indicando, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? De tal manera lo amó el mundo. Y bueno, en el mundo pues estamos tú y yo, ¿verdad? Yo ya hice esa parte de aceptar a Cristo. Y te estamos diciendo esta parte en la escritura, dice la palabra, que Él mandó a su Hijo para que tú seas libre también. Porque hay una parte en la palabra que dice, el que cree en mí, que la verdad nos hace libres, ¿sí? Entonces tú estás aquí el día de hoy. Y lo que te estamos diciendo es que hay algo espiritual que sucede en este mundo terrenal, ¿sí? Que somos una raza caída, que el ser humano vive infeliz y a veces no sabemos por qué las cosas no nos salen, no sabemos por qué las cosas no nos funcionan, pero que hay una solución, el amor de Jesús. Entonces, fíjate, no quiero que me respondas, es una pregunta para tu interior, pero aquellos no sabían, ¿sí? Potifar no sabía, Herodes no sabía, Pilatos no sabía quién era este hombre al que estaban juzgando y crucificando, pero hoy tú sí vas a saber. Él vino a morir por ti, por mí. Y sabes, también vino a perdonar tus pecados. Ellos hicieron lo que hicieron porque no sabían, pero hoy, con este poco conocimiento, yo no sé si antes había estado expuesta a la predicación del Evangelio, pero ¿qué harías si hoy Dios te visitara? ¿Cómo lo tratarías? ¿Lo aceptarías en tu vida? ¿Lo aceptarías en tu corazón? ¿Desearías ser libre de las cosas que ya hemos hablado? Y esa pregunta la dejo para ti, obviamente no quiero que no la respondas, pero seas bienvenida. Y también pues la familia, ¿no? Los hermanos que nos visitan. Entonces, este plan redentor, esta parte de la cruz, porque ¿qué es eso? O sea, dio al mundo, dijo, ve hijo, por favor, te voy a arrojar al mundo, te voy a arrojar entre gente que te va a despreciar, entre gente que te va a vejar, se va a burlar de ti, te van a golpear, te van a humillar hasta la muerte. Pero ve, ¿sabes? Porque yo los amo, porque de tal manera los amo que yo quiero que tú vayas por ellos, para que cuando te conozcan, para cuando entiendan este sacrificio, ¿sí? No sé si tú has oído, tal vez haya sido a misa y ahí hablan, ¿no? Que Dios es el Cordero que quita el pecado del mundo, que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Te hablo de que tú y yo provenimos de una raza caída, una raza humana caída, ¿sí? Por la desobediencia de los primeros hombres, ¿sí? Y que eso condenó al ser humano a vivir en pecado, ¿sí? Cuando Adán y Eva desobedecen, se rompe el modelo familiar, como el que podemos ver aquí en el pizarrón, ¿sí? El modelo perfecto de la familia completa, padre y madre. Muchos venimos de hogares desintegrados, yo soy uno de ellos, ¿sí? Cuando yo no entendía esta parte, que el diablo había atacado a mi familia y que si yo era alcohólico, si yo vivía solo, si me sentía abandonado, triste, desamparado y que nadie me quería, era por lo que el enemigo había hecho en la mente de mis padres, que los había llevado al pecado, ¿sí? Porque el pecado trae eso, separación, desolación y muerte, y bajo esa condición llego a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces cuando entiendo esta parte, que Cristo murió por mí en una cruz y que yo también traía esa herencia del pecado, ¿sí? Porque había heredado ese pecado del alcohol de mi padre, ¿sí? Había heredado ese pecado de no tratar bien a las mujeres de mi padre, ¿sí? Cuando entiendo esta parte, que todas esas cosas que yo hice y que no sabía por qué las hacía y que Dios me iba a perdonar si yo solo creía en Él, porque la palabra aquí nos está diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y le decía yo ahorita, ¿no? ¿A qué? Bueno, es que ahí sucede algo en el mundo espiritual, ¿sí? Que cuando tú aceptas a Cristo Jesús en tu vida, tú tienes acceso a tener el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Porque ese Cordero que se da en sacrificio en la cruz es el que ocupa el lugar tuyo y mío. Y por eso cuando tú crees a esto,
¿No tengo que hacer nada? No, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es tener fe y creer que Cristo murió en la cruz por ti y por mí, para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la forma en la que tú y yo podemos ser salvos, por medio de la fe, solo por aceptar este regalo de nuestro Señor que envió a su Hijo. Y bien, entonces vamos a ver un poco en 1 Corintios 13, 4 al 7, hermana Fabi, por favor. Pueden pasar el micrófono para que salga en el video las citas y la lectura. Primera de Corintios. Sí, aquí en esta parte de la escritura habla de las preeminencias del amor, ¿sí? Ya estamos viendo un poco el amor de Dios, ¿sí? Que dice la palabra, de tal manera amó el mundo. Ya nos enseña ahí el amor del Padre. Ahora estamos viendo el amor del Hijo, ¿sí? Y una de las cosas porque yo para mí en esta parte de la escritura, por favor puede leer del 4 al 7, 13 del 4 al 7. 13. ¿Sí? 1 Corintios 13 del 4 al 7. Amén. Esta forma de amor, el único que pudo cumplirla es Jesucristo, pero nos invita a que tratemos de alcanzar este modelo de amor en nuestras vidas. Amén. La palabra de Dios dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Hasta el 7. Ahora vamos a irlo leyendo uno por uno de estos del amor, ¿sí? Las características del amor. Y ponga atención. A ver, vamos. Primero. ¿El 4? Amén. Dice: el amor es sufrido. El amor es sufrido, ¿sí? La realidad es que a nosotros no nos gusta sufrir, ¿no? Y menos ahora en esta actualidad, ¿no? Que está muy en boga en la liberación de la mujer, ¿no? Lo más fácil es, yo que voy a estar sufriendo con ese sujeto, ¿no? O sujeta y sujeta. No, yo que voy a estar sufriendo. Y más cuando la psicología dice, ¿no? Son una pareja destructiva, sepárense, ¿no? No hay solución, no tienen solución, ¿no? No tenemos ese amor, ¿sí? O sea, vamos a poner a nuestro amor bajo esta lupa de la palabra. No, lo más fácil es separarse, ¿sí? Ahora ya los matrimonios ya no se esfuerzan, ¿sí? Y no es que siempre lo hayan hecho, ¿no? Pero ahora se nota más, ¿sí? Ya no hay un esfuerzo, ya no tienes la capacidad de querer sufrir, de querer soportar un poco de tiempo para ver si esa persona cambia, tratar de buscar ayuda, tratar de arreglar las cosas, ¿no? ¿Sabes qué? Vámonos. Uno me sirve, es otra, y la que sigue y otro, ¿sí? No sufrimos. La parte que sigue, hermano. Es benigno. Es benigno, dice. De verdad nuestro amor le ha hecho bien a las personas que nos rodean. Hemos dado ese amor, ¿sí? Porque la realidad es que no, o al menos, o a lo mejor nada más a mí me pasó, ¿verdad? A lo mejor soy el único que está tan lastimado que no supo dar amor, ¿verdad? Pero yo decía amar a mi esposa, a mis hijos, ¿sí? Pero no lo cumplía con los hechos, no hacía esta parte, ¿no? De la palabra dice, ajaba, yo doy, proveer, proteger y dar, ¿sí? No les daba amor, no los protegía, no les daba, ¿sí? Y por lo tanto, pues, no era bueno mi amor. El amor no tiene ¿qué? El amor no tiene envidia. Vamos al otro. El amor no es jactancioso. No es jactancioso, dice, no se jacta, ¿no? ¿Cuántas veces vemos de veras? Ahora vamos a la otra parte, ¿no? Hay mujeres que no se dejan a veces de su pareja, ¿sí? Porque pues las tienen a veces humilladas por el dinero, ¿no? Y el hombre dice, yo te mantengo. Hombre, esa forma no es manera de dar amor, ¿no? Qué bueno que tal vez
tengas dinero, recursos, pero no te jactes de que tienes eso, porque eso no es amor. ¿Sí? Yo te proveo, ¿no? Pues sí, es nuestra obligación como varones. No tenemos por qué jactarnos de eso. No tenemos por qué hacer que nuestra mujer haga cosas que no quiere hacer. Porque le hemos dicho, es que si tú te vas de mí, no va a hacer nada en tu vida. No vas a poder hacer nada. Y ese amor es jactancioso, ¿no? Por eso la palabra habla de esto, ¿no? No debe de haber un amor jactancioso, ¿sí? Y bueno, vamos a ver nada más estas partes, ¿sí? Si tú pusieras tu vida bajo esta lupa de lo que dice que el amor es sufrido, nos muestra la forma en la que debemos amar. Y por eso yo te decía que solo Cristo cumplió esta parte en la cruz, ¿sí? Porque benigno significa comprensión y simpatía hacia una persona o grupo, ¿sí? Y si alguien dio muestras de empatía hacia una persona y hacia la humanidad, fue Jesucristo al morir por ti y por mí, ¿sí? Hizo bien al morir, provocó un bien hacia la humanidad, una restauración entre Dios y el hombre, que es Jesucristo, ¿sí? Dice que el amor es sufrido. Ya vimos ahorita al leer el siervo sufriente y al explicarte un poco lo que pasó en la cruz del Calvario, que realmente el Maestro sufrió en la cruz, ¿sí? Por amor, sufrió por amor a ti y a mí, ¿sí? No se jacta, dice la palabra. Jactarse es alguien que se elogia demasiado y tiene una percepción muy alta de sí mismo, ¿sí? Y el Señor no se jacta, dice la palabra de Dios en Filipenses, que Él, aún siendo Dios, no tuvo en cuenta ser Dios mismo, sino que tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Fíjate, o sea, si aquel que creó los cielos, la tierra y el mar nos enseña que no es jactancioso, ¿sí? O sea, no es, soy Dios, pues ya la regaron, pues a ver qué hacen, que sufran por desobedientes. No, Él dijo, no importa, yo voy a ir, voy a provocar un camino entre esta generación que ha desobedecido y yo, y voy a mandar a mi único hijo, al que amo, al que tengo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se irrita, dice la palabra de Dios ahí en las preeminencias del amor, ¿sí? ¿Sabes? Dice la palabra que no se irrita. ¿Cuántas veces tú y yo no dejamos pasar por alto una ofensa? ¿Sí? Y nos irritamos así. Dicen, por ahí es que soy de mecha corta. No, a mí no me busques porque me hallas, ¿eh? Mejor llévatela tranquila, ¿no? Pero sin embargo, Dios, ¿qué dijo en la cruz? Perdónalos, no saben lo que hacen. Bueno, más bien esto lo dijo cuando lo estaban azotando, ¿no? Dice, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿sí? O como esa parte donde dice la Escritura, dice, no sabes que yo puedo pedir una legión de ángeles para que vengan y me defiendan. O sea, el Señor, imagínate si se hubiera irritado en ese momento. Si un solo ángel puede matar a miles de personas, ¿qué hará una legión de ángeles que viniera a defender al único Hijo de Dios? Y el Señor no se enojó, dejó que lo escupiera, dejó que lo humillara, dejó que le clavaran un clavo aquí, otro clavo acá, otro clavo en los pies, dejó que traspasaran su costado con una lanza, dejó que lo abofetearan, dejó que lo humillaran cuando pusieron una corona de espinas, ¿sí? No dijo nada cuando lo escupieron, no se irritó para nada, porque Él sabía que ese acto de amor le traería salvación a ti y a mí, porque Él sabía que ese acto de amor, de no enojarse, no irritarse, te daría la apertura a la vida eterna. Y bien, vamos a ver estas referencias del Señor. La palabra, vamos a Mateo 22, del 37 al 38 y 39, donde el Señor nos da estas muestras o estas estándares que deberíamos de seguir en respecto a el amor.
¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 22, ¿qué? 37, 38 y 39. Amén. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien. Dice que amarás al Señor ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. ¿Sí? Que también debes amar a tu prójimo. ¿Sí? Bien, ahí te está explicando. Ahora vamos a Mateo 5, 38 al 44. Amén. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y los persiguen. Amén. Ahora, el Señor ya vimos que dice, llegan y les a ver cuál es el mandamiento y dice, bueno, es el más importante, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma. ¿Sí? Y luego dice, ama a tu prójimo. Y aquí vemos que nos está diciendo el amor hacia los enemigos. ¿Sí? Si alguien te quiere quitar el vestido, dale también la capa. ¿Sí? Alguien te obliga a ir una milla, ve con él 2. ¿Sí? O sea, son estándares altos que nos pone el maestro en esta parte de la escritura y que pues él nos deja este modelo, ¿sí? No, a lo mejor es difícil, ¿sí? A veces amar a aquellos que nos han herido, que nos han humillado, ¿sí? Pero el amar conlleva perdonar y perdonar hace que tú seas libre, que tú salgas de ese pasado, porque vivimos resentidos, ¿sí? Y resentir es volver a sentir, ¿sí? Y lo que nos han hecho daño lo volvemos a revivir. El perdón no es tanto para que beneficiemos a aquella persona con nuestro perdón. El perdón es para que tu corazón sea beneficiado, ¿sí? Por eso para el Señor son importantes estas cosas, ¿no? O sea, perdona a tus enemigos, déjalo, o sea, quieres, llévate también la capa, ¿sí? No te preocupes. ¿Cuántas personas han perdido la vida porque les quieren quitar un celular? O sea, no, llévatelo adelante, no pasa nada, ¿sí? Y vemos que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo cumple estas partes que Él mismo dice, amar a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma. ¿Sí? Vamos a Mateo 26, 38. Amar a Dios es obedecerlo, ¿sí? Con toda tu mente, tu corazón y toda tu alma, ¿sí? Y es lo que el Señor hace aquí. Cuando el Señor está a punto de ir al sacrificio, a la cruz, cuando el Señor está a punto de ser muerto, ¿sí? Él tiene un momento de oración en el Getsemaní. Él entra ahí contristado porque Él sabía lo que iba a suceder y a lo que se iba a enfrentar. Y entonces el Señor empieza a orar y empieza a decir en Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Ahora vamos a ver a Lucas 22. Y ve, en esta parte que acaban de leer, dice, mi alma está triste hasta la muerte, ¿sí? O sea, su alma, ¿qué es lo que compone el alma? Precisamente es tu corazón, tu mente y lo que hace que este cuerpo tenga vida, ¿sí? Entonces, cuando un ser humano nace, en el aliento, ¿sí?
Para los que son médicos, ¿qué hacen los médicos con un bebé recién nacido? ¿Qué es lo que provocan? ¿Y qué provocan con esa nalgada? Que llore. ¿Sí? Y entonces, ¿sabes qué sucede? Que entra aliento de vida y ese niño se vuelve un alma viviente. ¿Sí? Ahí nacemos. ¿Sí? Y entonces esta alma se conecta con la mente, con el corazón. ¿Sí? Y es ahí donde habitan los sentimientos, el libre albedrío, ¿sí? Las emociones, el conocimiento desde pequeño y todo lo que tú has ido aprendiendo a través de la vida. Y tú con ese conocimiento, con este libre albedrío, con las emociones, tú tomas decisiones. ¿Sí? Y el Señor estaba en ese momento en un estado afectado en su psique, en su pensamiento, en su alma. Por eso dice, estoy abatido hasta la muerte, ¿sí? Porque sabía a lo que se iba a enfrentar, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el motivo de estar tocando esto? Que Él ama a través de este acto de obediencia, porque Él dice, vamos a ver Lucas 22. ¿1? No, 22. $22:42, por favor. Amén. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Ahora el 44, por favor. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bien. El Señor dijo que uno de los mandamientos más importantes era amar a Dios con toda tu mente, tu corazón y tu alma. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú estás expuesto a un grave peligro? ¿Sí? No sé si tú has pasado por una enfermedad que has sentido que te iba a quitar la vida. No sé si tú alguna vez te has descuidado, te has bajado de la banqueta y has estado a punto de ser atropellado. ¿Y cómo has quedado afectado? Y toda tu alma queda afectada, tu mente y tu corazón, porque tu corazón se acelera, ¿sí? Tu mente empieza a entrar en pánico y empiezas a sentir que se te va la vida, ¿sí? Tres cosas ahí jugando un papel importante, y el Señor Jesucristo nos dice que eso es algo lo más importante que debemos hacer. Cuando el Señor está a punto de ser sacrificado, está expuesto a esta parte humana en su vida, ¿sí? Porque dice que su alma está abatida hasta la muerte, ¿sí? Pero también está en oración y diciéndole, Señor, si puedes, pasa esta copa de mí, pero no se haga tu voluntad sino la mía, ¿sí? Es decir, estamos mostrando un acto de obediencia, está obedeciendo al Padre con toda su mente, su corazón y su alma, ¿sí? Y su cuerpo empezó también a tener esos estragos, ¿sí? Dice que sudaba gotas de sangre. Imagínate el estado psíquico al que llegó para tener que tener esa afectación en su cuerpo, ¿sí? Y esta es una muestra de amor, de obediencia, como Él nos está diciendo, ¿sí? Y es como cumple esta parte, la obediencia a su Padre. Ama a Dios, porque lo estaba haciendo por amor. Habla, dice, Señor, si tú quieres, quita de mí esto que va a suceder, pero si no, voy a hacer lo que tú me digas. Y dentro de eso implícito estaba, voy a hacer lo que tú me digas. Leíamos hace rato en Génesis 22, cuando Dios le pide a Abraham, lleva a tu hijo y sacrifícalo, ¿sí? Y si tú sigues leyendo la historia, ves que Abraham, cuando van subiendo al monte, le dice, oye, padre, llevamos leña, llevamos todo para el sacrificio, pero ¿y dónde está el holocausto? ¿Dónde está el animalito con el que ha de ser sacrificado? Dice, Dios proveerá. Y luego más adelante sigues leyendo y dice que Isaac estaba ya en el lugar para ser sacrificado. Pero ¿sabes? No hay registro de que Isaac hubiera dicho, no, a mí no me vas a matar, ¿y cómo crees? ¿Sí? Por eso decía que Isaac es una sombra y figura de Cristo. ¿Por qué? Porque así como tú puedes ver este registro en Génesis, no hubo queja de Isaac. No dijo Isaac, no lo voy a hacer. Porque la palabra dice que Abraham
llevaba el cuchillo hacia el pecho de su hijo. Y no dice que Isaac se estuviera oponiendo, así como Cristo aquí, que dijo, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Padre, yo te obedezco, eso es lo que tú me pides. Y Abraham decía, eso es lo que tú me pides, Dios, y llevaba el cuchillo. E Isaac dijo, eso es lo que Dios le pidió a mi padre, y yo no voy a hacer nada, ¿sí? Aquí me quedo quieto, porque amamos a Dios, amamos a Jehová. Y Dios, Cristo demuestra este amor, ¿sí? De obediencia. Y es lo que nos pide que hagamos, ¿sí? Que tú de toda tu mente, tu alma y tu corazón ames a Dios. Bien. Y ahí vemos cumplida esta parte, Él está obedeciendo. Ahora, el amor al prójimo también nos habló Cristo. Vamos a Juan 19:30, ¿sí? ¿Qué hora son? Una y 33. Juan 19:30. Adelante, por favor. Sí, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Dice la palabra que el Señor, a punto de entregar el espíritu, a punto de perder el aliento de vida, ¿sí? Debido a toda la presión física y la tortura física a la que fue sometido, dice consumado es. ¿Sabes qué estaba siendo consumado? Acabamos de leer que él estaba hablando con el Padre en el Getsemaní y le dijo, Padre, si tú quieres que esta copa pase de mí, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era, que leímos en Juan 3:16, que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de esa manera, ¿sí? El Padre, Jesucristo está orando, Él sabe lo que el Padre le ha pedido, Él sabe a lo que ha sido enviado, ¿sí? Él sabe que ha tenido que morir por esta humanidad, que ha tenido que pagar algo que a Él no tenía por qué pagar, que ha tenido que sacar el pecho por ti y por mí, ¿sí? Que ha tenido que ocupar tu lugar, que ha tenido que defenderte de una muerte horrible. Y Él dijo, lo voy a hacer, ¿sí? Y cuando estas palabras son dichas y son salidas de la boca de nuestro Señor Jesucristo, consumado es, ¿sabes? Está pagado, está saldado, está hecho, Padre, a lo que me has enviado, ahora lo he hecho, consumado es, y ahora se va a cumplir lo que tú les has dicho. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahora, ¿qué? Tiene oportunidad, consumado es, ¿sí? La obra ha sido consumada. Ya nadie puede demandar la vida de cada uno de ustedes, porque yo he pagado por su pecado. Ustedes han pecado y yo he pagado, dice el Señor. Consumado es. Ustedes han fornicado, ustedes han mentido, ustedes han robado, ustedes han vivido en adulterio, ustedes han vivido en hechicerías, en pornografía, han bebido, se han drogado, ustedes han hecho todo eso, pero ¿sabes? Yo voy a ocupar tu lugar. Solo cree en mi sacrificio. Solo acéptame como tu único y suficiente Salvador. Y yo voy a restaurar tu vida. Y yo te voy a sacar de todo eso, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y consumado es. Y ahí cumple la segunda parte que les explicaba. Ama a tu prójimo. Y el Señor no solo amó a su prójimo como a Él mismo, sino amó a su prójimo hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Porque Él quiso venir a morir por ti. El Señor dijo, nadie me quita la vida, yo la doy, porque sé lo que hay detrás, sé lo que está en juego, ¿sí? Sé lo que viene, porque entonces tú y yo tenemos la oportunidad de tener la salvación de nuestra alma, porque creemos en el sacrificio de Cristo. Amén. Y veíamos en Mateo, ¿no? La palabra dice, odia a tus enemigos. Pero yo te digo, a aquel que te echa pleito por el vestido, dale ¿qué? La capa, dale. Aquel que te pegue en la mejilla, dale la otra.
Y ese que te cae gordo y dices, hazme un paro, ¿no? Llévame estas cosas para allá, ¿cuánto? No, dice, ve con él 2 millas, sí voy, y no le eches gasolina a mi carro, ándale. ¿Sí? Aquel que dice te obliga a ir 1 milla, ve con él 2. Vamos a leer lo que dice en Lucas 23, 34. ¿Sí? O sea, el Señor no creas que nada más vino, habló y dijo, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? O sea, no, te dejó el ejemplo, nos dejó el estándar, lo hizo el Señor. ¿Sí? Lucas 23, 34. ¿Qué dice la palabra? Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestiduras echando suertes. ¿Ya ves? ¿Cómo empata con lo que leíamos en Mateo? Dice, te pide el vestido, dale también la capa. Y la palabra dice aquí es donde dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Lo que hablábamos de las preeminencias del amor, que Él no se desató en ira hacia aquellos que lo estaban avergonzando. Entonces dice que al contrario, pues hasta las vestiduras se repartieron. ¿Sí? O sea, el maestro nos deja ese ejemplo de esa forma de amar, ¿sí? Esa forma de expresar el amor. Y es lo que nos pide aquellos que nos hemos convertido a Cristo, aquellos que hemos aceptado el nombre de Cristo sobre nuestras vidas. Amar de esta manera al Padre, ¿sí? Y hay testimonios de gente que lo ha hecho, ha dado su vida, ¿sí? Al no negar su fe en Jesucristo. Tal vez no aquí, ¿no? Y estamos a punto de festejar la independencia de nuestro México, ¿sí? Y qué bueno, gloria a Dios, porque tenemos un país donde en pocos estados se persigue al cristianismo, pero en su mayoría, en toda la república, tú puedes empezar a predicar y no pasa nada. Tú puedes decir que eres cristiano y no pasa nada, ¿sí? Y tenemos esa libertad. Pero hay países donde el régimen del Islam es muy fuerte, donde la gente se tiene que congregar a escondidas, ¿sí? En China, donde el régimen es comunista, la gente se tiene que congregar, los cristianos se tienen que congregar. No creas que tienen la palabra de Dios como tú y como yo aquí, que la podemos traer, que hasta tenemos una Biblia en nuestro carro, una en la casa, ¿sí? En el celular. No, allá inclusive se llegan apuntes de la Biblia en hojas, ¿sí? Y lo tienen que memorizar, porque si les encuentran Biblias, el régimen comunista los encarcela o los mata, ¿sí? Y tenemos esa libertad, ¿sí? Esa libertad de poder hablar de la palabra, del Evangelio. Y sin embargo, aquí, volviendo al tema, la palabra nos dice que nosotros como cristianos debemos de hacer estas muestras de amor, ¿sí? De amar a Dios hasta ese extremo de dar la vida, ¿sí? Aquí obviamente vivimos en un país donde realmente no nos van a demandar la vida, pero ¿sabes? Sí, tal vez nos demanden nuestro tiempo. Porque ¿qué hacemos? Tenemos que ir, tenemos que demostrar ese amor, ir por las almas, ¿sí? De aquellos que están sufriendo, de aquellos que están ahí sumidos en la soledad, en la tristeza, matrimonios que están a punto de separarse, jóvenes que están a punto de suicidarse, y que debemos de llevar este evangelio, ¿sí? De llevar este amor con toda nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, porque lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de rescatarnos del hoyo en el que nos encontramos, nos tiene que provocar a ese amor. Amar a Dios de tal manera que podamos decir, ve, vamos a visitar a los enfermos, vamos a visitar a los quebrantados de corazón, y poderles decir, hey, mira, lo que ves tú es lo que Dios ha hecho en mi vida, y lo puede hacer por ti también, ¿sí? Ese es el amor, hermanos. Y vemos cómo el Señor cumple estas partes de la Escritura, cómo nos invita a dar estas muestras de amor, ¿sí?